Hola y bienvenidos a mi podcast. Hoy vamos a hablar de Jacobo y de su inmigración a Quebec. Jacobo es originario de Bogotá, la capital de Colombia. Sus padres estudiaron en la Universidad de los Andes. Su padre llegó a ser profesor asistente y su madre trabajaba en una planta petrolera. Antes de emigrar, su familia tenía una vida bastante estable. Jacobo llegó a Montreal, en Quebec, cuando tenía solamente 2 años. Por eso creció aquí casi toda su vida. En cuanto a su integración, fue muy buena. Él explica que en Montreal hay mucha diversidad, lo que facilita la adaptación. Sin embargo, en regiones menos diversas puede ser un poco más difícil, porque la gente está menos acostumbrada a ver personas de diferentes culturas. El idioma francés no fue un obstáculo para él. Su madre aprendió francés antes y él lo aprendió desde muy pequeño, lo que le ayudó mucho en la escuela. Sobre las tradiciones colombianas, Jacobo dice que hoy en día tiene menos que antes. Hoy así conservas algunas costumbres como rezar antes de dormir y celebrar fechas importantes como la Navidad. En su casa habla principalmente español con su familia, lo que le permite mantener un vínculo con su cultura de origen. Jacobo y su familia fueron bien recibidos en Quebec. Algunas familias quebequenses los ayudaron especialmente a nivel cultural, lo que facilitó su adaptación. Lo que más le gusta de la cultura quebequense son los valores, el respeto en las personas y el hecho de que hay menos violencia. Hoy en día, Jacobo se identifica más con la cultura quebequense, ya que ha vivido aquí casi toda su vida. En cuanto a las diferencias culturales, menciona que ciertas realidades como los divorcios o las familias reconstruidas le parecían diferentes al principio. Sin embargo, no está completamente seguro porque era muy joven cuando dejó su país. No recuerda muchas situaciones difíciles o graciosas relacionadas con el idioma, probablemente porque se adaptó muy rápido. Lo que más le gusta de la vida en Quebec son las estaciones. El invierno y el verano ofrecen muchas actividades como esquiar, hacer snowboard o nadar. También le gustan los paisajes que cambian según la estación. Finalmente, los consejos que daría a alguien que quiera emigrar son tener un plan de vida, hacer buenos estudios y participar en actividades socioculturales. Esto ayuda a comprender mejor la cultura, los valores y las tradiciones y facilita la integración.